Bueno, ¿cómo estás, Flavio? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muy buenos días a todos sus oyentes en el equipo. Correcto. Necesitamos políticas urgentes. ¿En qué ámbitos? Mira, lo que tenemos en realidad justamente, y este reclamo que han señalado los agricultores arequipeños es muy real, ¿no? Cuando hablamos de política, lo que estamos requiriendo es decisión, es decir, tener claridad sobre hacia dónde quiere orientar el gobierno nacional en términos de aspectos centrales. La demanda ciudadana está básicamente por aquellos elementos que son riesgos importantes que el país enfrenta, y básicamente en dos ámbitos. El primero es qué es lo que el gobierno piensa hacer frente a la recesión global que estamos enfrentando producto de los acontecimientos internacionales, en particular la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el segundo elemento es qué vamos a hacer frente a real riesgo de una crisis alimentaria, producto también del hecho del incremento de los precios de los alimentos internacionales, la inflación, la insuficiente cantidad de urea y la insuficiente cantidad de alimentos, todo producto de lo anterior. Correcto. Ahora, hablando del tema de los combustibles, a nivel internacional los combustibles han disminuido de precio, pero en el país indican que hay escasez. Según Petroperú dice por el oleaje, pero lo raro es que empresas como Repsol siguen descargando y Petroperú no lo hace. Entonces acá hay una escasez. Inclusive han mencionado que en 10 días, si esto no se soluciona de manera inmediata, los vuelos podrían dejar de salir debido a la escasez de combustible. Es correcto. Lo que estamos observando específicamente en este punto son dos aspectos, ¿ya? Uno es que la cadena que existe para que una caída en los precios internacionales se refleje rápidamente en el precio que pagamos todos los ciudadanos es un proceso muy lento. Y que en el camino esas reducciones en realidad son absorbidas por otros actores en la cadena y no llega el precio, esta reducción no llega al consumidor final. Esto primero. Y lo segundo es un problema de gestión, ¿cierto? Un problema de gestión para poder, digamos, tener la tecnología y tener las decisiones para poder superar situaciones que siempre han existido, como los oleajes anómalos, ¿no? Claro, todo eso afecta finalmente aspectos centrales y en momentos clave, como es el tema de las fiestas patrias que vienen, el turismo, y que puede tener un efecto muy severo, como ya lo tuvo el incidente anterior con Semana Santa y la huelga de controladores aéreos. Cosas que también están preocupando es el tema de la salud. Los incrementos de casos se vienen dando. Sin embargo, los vemos a la deriva, al MINSA, y qué actitudes van a tomar, porque sale el ministro diciendo, no, al parecer todas las actividades se van a suspender. Y después dice, retrocede y dice, no. Y después acá en Arequipa dicen, sí, vamos a suspender las cosas del prefecto, según lo que ha dicho el MINSA, pero las actividades continúan. Entonces, ¿cuál es la política aquí? Mira, la razón por la que estamos experimentando esto es muy simple, ¿ya? Lo que ocurre es que tenemos como responsables de muchas políticas populares que tienen que ver con este tema de los efectos de la pandemia, a profesionales que en realidad no tienen la pericia, no tienen la capacidad para poder tomar una decisión clara sobre la base de la evidencia, de la información, de qué cosa es lo que debe hacer la población, cómo es que debe actuar. Lamentablemente, este gobierno lo que provocó fue una salida de todo ese personal que había ganado experiencia en los primeros meses y años de la pandemia, se ha perdido por una decisión gubernamental de poner como responsables de los temas de salud a nivel nacional a personas profesionales que simplemente no tenían ni idea de cómo manejar estos temas. Y las personas que han asumido la responsabilidad no se dejan asesorar, no escuchan a aquellos que tienen más experiencia, a aquellos que tienen más información sobre cómo actuar. Ese hecho es el que provoca estas indecisiones, en donde lo que básicamente se está haciendo es experimentando con la población, porque no hay una claridad, no se observa cuáles son las recomendaciones a nivel mundial que siguen otros países y sobre eso sacar la mejor práctica para nuestro país. El sur del país está aumentando bastante el número de desaprobación tanto al presidente como a los congresistas. ¿Cuánta responsabilidad
tiene en esta caída de falta de decisiones, de políticas públicas, este gobierno, el Congreso de la República? Mira, uno observa en las encuestas, en particular en el sur de nuestro país, que efectivamente hay una intensificación de la insatisfacción en relación a las acciones, por un lado del gobierno y por otro lado del Congreso de la República. ¿Cuánto afecta lo que el Congreso hace al gobierno nacional? Aislando los efectos del Congreso, el punto es el siguiente. El Congreso tiene un rol muy importante porque es donde finalmente se realiza la discusión y se emiten leyes que luego deben ser transformadas en acción por parte del Ejecutivo. El problema que tenemos nosotros es que lamentablemente quienes están en el Congreso en este momento no están representando a la población, aunque la población votó por ellos, no están representando los intereses que tiene la población en términos de expectativas de solución a problemáticas que afectan el día a día de las personas. Por el contrario, lo que están haciendo es expresando intereses de grupos específicos donde hay intereses económicos particulares y que son los que llevan a la discusión en el Congreso. ¿Esto qué provoca? Que las decisiones que tomen están en beneficio de grupos económicos, algunos, los indicios te dicen que algunos son incluso de economías ilegales, que llevan su decisión por su interés corporativo para que el Congreso tome una posición sobre ese aspecto que los beneficie únicamente a ellos. El caso clarísimo es la contrarreforma en el tema de la educación. En consecuencia, un porcentaje, no podríamos decir en qué medida, digamos, ¿no? Habría que investigar un poquito más, pero es claro que las decisiones que toma el Congreso afectan lo que es la construcción de políticas que puede ir en beneficio de la población. Y a eso le añades el otro elemento que es esto que acabo de señalar del gobierno nacional. Por un lado, la impericia al momento de tomar decisiones y por otro lado, hay que decirlo, la irresponsabilidad en el caso de otras decisiones. ¿Qué expectativas hay de la nación? Porque el presidente ha dicho que van a haber muchas sorpresas. ¿Estaría dentro de las sorpresas la disolución del Congreso? En realidad es un poco impredecible saber qué cosa esperar este 28 de julio. En principio, a mí, en términos generales, me parece una muy mala práctica decir esperen sorpresas. O sea, el arte de gobernar no es el arte de la sorpresa. No estamos en una fiesta infantil para ver la sorpresa, ¿ya? El arte de gobernar significa establecer, este es el problema que he identificado, este es lo que yo quiero hacer y esta es la estrategia para lograrlo. Ya no estamos para sorpresas acá. Más aún por el hecho de el entorno internacional que genera ya la suficiente incertidumbre en relación a lo que va a pasar en términos políticos, en términos económicos, en términos ambientales, para que el gobierno nacional y el presidente de la República esté agregándole más incertidumbre a la que en este momento ya tiene la población y los agentes económicos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, no sabemos en realidad para dónde van a ir esas famosas sorpresas, ¿no? Porque lo cierto es que es muy impredecible cuál es la orientación que tiene el presidente de la República. Yo invito a quienes les están viendo y oyendo a que le presten un poco de atención a los mensajes del presidente y traten ustedes de encontrar entre líneas hacia dónde es que vamos. ¿Cuál es el propósito de las acciones en los últimos 30, 45 días en los mensajes presidenciales? Y van a ver ustedes que en realidad no existe una orientación de qué cosa es lo que queremos. Básicamente es una respuesta a demandas de lo que tiene a los oyentes o a los que están escuchando al presidente en ese momento, pero no hay una clara orientación de qué cosa es lo que se busca, ¿no? Entonces, en realidad, no hay ninguna señal de qué cosa es lo que pueda anunciarse este 28 de julio. Correcto, muchísimas gracias, Flavio Eusebio. De la PUC, que nos ha orientado, nos ha apoyado en entender todas estas políticas y sobre todo la expectativa que se tiene, ¿no?